Bienvenidos a una nueva charla del podcast SEO desde cero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de SEO desde cero. Estoy aquí con Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? A tope, a tope. Bien, ¿eh? Ya deseando un poco coger vacaciones. Vacaciones y desconectar un poco. Están siendo... Todavía no me hago la idea de estar aquí ya en verano, ¿eh? Pero bueno, no vamos Total, a total. quejar. Oye, a lo mejor hay alguien escuchando este podcast en invierno que dice, joder. Bueno, Pero bueno, playa. nada, hoy tenemos nueva entrevista ahí bastante interesante. Tenemos con nosotros a Paul Gutiérrez, que es CEO y cofundador de iAutomatiza. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Yo muy bien, ¿y vosotros? Bien, Bien. Muy aquí buenas, Pablo, un estamos. placer. Genial. A ver, la verdad que para mí es la primera vez saliendo en un podcast, así que muchísimas gracias por la invitación. Me estáis desvirgando ahora mismo, o sea que Nosotros llevamos 2 días, ¿eh? Tampoco a ver qué tal. Tampoco llevamos tanto. Perfecto. Oye, pues nada, Paul, acabo de decir tu nombre. A lo mejor hay mucha gente preguntándose ahora quién es Paul, así que si quieres contar un poquito sobre ti. Bueno, pues Paul es un chaval de 22 años que empezó a emprender a los 17. Yo estaba estudiando Administración y Finanzas, como mucha gente, y me encontraba, pues eso, estudiando, haciendo prácticas por las tardes en una inmobiliaria, trabajando los fines de semana para sacarme un más a más. Y pues yo nunca había planteado lo que es emprender, ni... O sea, yo esa mentalidad la he ido desarrollando con el tiempo. Yo lo que buscaba era una estabilidad. En mi familia, cualquier persona que ganara más de 2.000, 2.500 era alguien que se había montado bien las cosas. Y yo pues buscaba esa estabilidad, ¿no? Por eso mismo estaba estudiando todo eso. Y gracias a pues ir trabajando, ir viendo pues un poco mi entorno, empecé a ver gente que estaba emprendiendo, que estaba haciendo otro tipo, tenía una vida diferente a la que yo conocía, y ahí es como que se me empezó a despertar y empecé a ver pues todo lo que se podía hacer, ¿no? Justamente antes de cuarentena, en 2020, un amigo mío de toda la vida empezó pues a emprender como comercial para una empresa estadounidense, y ahí es como que me llamó mucho la atención el poder estar viendo cómo una persona que venía del mismo sitio que yo estaba empezando pues a ganar un más a final de mes. No estaba hablando de grandes cantidades de dinero, pero sí que a lo mejor pues 800, 1000 euros más desde su casa, ¿no? Y dije, ostras, esto a mí me llama la atención. Yo quiero poder hacer esto, ¿no? Y ahí fue cuando me interesé, quise empezar pues a ver lo que hacía, y empecé pues a leer libros, ¿no? Que para mí lo que era leer libros con 17 años, pues yo me reía, ¿no? Decía, ostras, ¿por qué voy a leer un libro en mis ratos libres, ¿no? Y ahí empecé a descubrir pues una de mis pasiones a día de hoy, el poder empezar a escuchar a personas diferentes que entienden cosas que a lo mejor pues tú no sabes, y gracias a poder mantener una conversación en ese libro, pues puedes empezar a aplicar cosas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, pues como que me metí como, me lo tomé muy en serio, vi la posibilidad de poder vivir de ello, y en 7 meses me planteé en un punto de no tener ni idea a pasar a tener un equipo de 120 personas trabajando conmigo como comercial. O sea, yo ya me estaba plantando pues en unas buenas cantidades mensuales. Claro, para mí todo eso era como un sueño, ¿no? Entonces ahí como que estuve 3 años emprendiendo como comercial para esa empresa, aprendí muchas cosas. Una de las cosas que aprendí y que si puedo compartir aquí es que ahí me di cuenta de que cuando trabajaba para una empresa externa, todo está genial, todo va muy bien, pero que cuando las cosas no van tan bien, si tú no tienes la capacidad de poder tomar una decisión, eres un número más. Entonces, ahí es como que ya me empecé a plantear muchas cosas de decir, oye, yo quiero trabajar para otro o quiero montar mi propia empresa, ¿no? Y ahí empecé a utilizar un poco lo que es la inteligencia artificial, ya era alrededor de 3 años, 2 años y medio, empezaba pues a hacer mis primeros pinitos, mis cositas, eh, y es donde empecé pues a querer montar lo que es iAutomatiza. Ujú. Bien, y un poco interesante la historia, de acuerdo en muchas cosas, y un poco sobre iAutomatiza, cuál es un poco en qué consiste, cómo nació, cuál es su propuesta de valor ahora mismo en el mercado. Vale, pues mira, yo justamente cuando estaba trabajando de comercial conocí a José Manuel Guaita, para los amigos, que es mi socio, y veíamos que nos complementábamos muy bien, ¿no? Entonces, justamente cuando dejamos de trabajar para esa empresa, estuvimos como un año, medio año, a lo mejor, pues utilizando lo que es la inteligencia artificial, pero no sabíamos cómo sacarle rentabilidad.
Hasta que un día fuimos a Madrid a un evento de marketing para entender cómo, por ejemplo, yo venía del B2C, pero yo quería entender, ¿no?, cómo había gente que ofrecía servicios a empresas. Y fue un evento donde me alojé en Madrid y tuve una mala experiencia. Yo tenía que haber entrado al Airbnb a las 2 de la tarde y acabé entrando a las 4 porque la persona que me atendía no me contestaba, ¿no? Y claro, yo súper rayado diciendo, guau, ya verás que nos han estafado esta noche donde dormimos. Y mientras estaba comiendo, yo pensando, dándole vueltas a la cabeza y dije, ostras, si yo, igual que tengo un GPT donde le he subido una base de información y le estoy haciendo preguntas a esa base de información, si yo cogiera toda la información de este Airbnb, la almacenara en una base de datos y lo conectara a un WhatsApp, yo podría haber sabido el número para poder acceder a este Airbnb y no hubiese tenido que haber no tendría que haber dependido de una persona que ha llegado tarde. Y ahí es cuando dije, ostras, aquí hay una oportunidad. Y fue cuando llegué a las 4 al Airbnb, le dije al chico que estaba, que nos abrió la puerta, y le dije, oye, ¿tú eres el dueño de esta propiedad? No, yo estoy trabajando, acabo de empezar. Digo, oye, ¿me podrías dar el contacto con quien trabajas? Y a la semana nos reunimos con ella, le planteamos esta opción y dijo, oye, pues a mí me interesa. Y ahí fue como pues nuestra primera venta, ¿no? Como nuestra primera solución. Fue algo que tardamos a lo mejor 2 meses en desarrollar, porque no nos habíamos metido nunca a desarrollar lo que es un asistente, un chatbot en sí, pero la verdad que fue como esa primera toma de contacto en el mercado, ¿no? Y pues de ahí parte todo. Ahí empezamos a ver pues todo lo que se podía hacer. Ya no era solamente un chatbot que contestaba mensajes, sino que podíamos hacer integraciones, automatizaciones, conectarlo con diferentes cosas. Y pues el propio mercado nos ha ido llevando hacia donde estamos a día de hoy. Sí, es decir, que vendisteis sin ni página web, ni marca, ni empresa, ni nada. Hay que demostrar que se puede, ¿no? Que no hace falta tanto branding, tanta web y tal. Oye, problema, solución. Exactamente. No, mira, o sea, el claro ejemplo sois vosotros. Yo, por ejemplo, muchas veces he pensado, ostras, si me hago un podcast y digo, guau, pero tendría que alquilar un espacio, tendría que acordar con el chico o la chica que viniera a este sitio. Déjate de excusas. Haz un FaceTime, haz un Meet y desde casa lo tiramos para adelante. Grabas y ya está. Sí, sí. Vale. Luego, dentro de los clientes un poco que vais teniendo, ¿estáis especializados en algún área en concreto, en algún nicho, o un poco cubrís necesidades del mercado según vayan surgiendo? Exactamente. Nosotros lo que hemos ido viendo, ¿no? Mientras hemos ido trabajando, hemos ido cogiendo clientes cuando empezamos, y hubo un momento en el que decidimos que Automatiza iba a tener 2 vertientes. Iba a tener lo que es la parte de la consultoría, donde trabajamos con todo tipo de empresas y desarrollamos todo tipo de soluciones, ¿ok? Algo mucho más a medida. Y luego, sí que es cierto que nos dimos cuenta de que si queríamos poder entender a nuestro cliente final y poder crear una estrategia de marketing y ser mucho más efectivos en todo, necesitábamos estar enfocados en un nicho, al menos para empezar. Y nosotros decidimos las clínicas. Entonces, ahí fue porque ahí entonces lo que hicimos es ir presencialmente. Esto, yo por ejemplo, José Manuel, que es de Valencia, y yo que soy de Barcelona, presencialmente cada uno por las clínicas, ir preguntando una por una, oye, ¿cuáles son esos 3 procesos que tienes a lo largo del día que más tiempos quitan? Y nos lo íbamos apuntando en un grupo de WhatsApp y nos dimos cuenta de que era un cliente que tenía capital, o sea, que tenía dinero, que se podía permitir estas soluciones y que podíamos llevar a crear una solución que resolviera este problema. Y por eso mismo decidimos enfocarnos en mejorar la atención al paciente, porque veíamos que se repetía mucho, que perdían mucho tiempo pues atendiendo a los pacientes, el equipo de atención al paciente tenía que invertir mucho tiempo a la hora de reagendar, agendar, cancelar citas, el tema de los recordatorios. Claro, eso es mucho tiempo, ¿no? Y vimos que nosotros lo podíamos automatizar. Y ahí un poco, es decir, dentro de los diferentes problemas que habéis detectado, ¿cuál es el que, oye, eso, aparte de, sobre todo, ahorro de tiempo, quizás eso, la parte de profesionalizar más todo lo que es la atención al cliente, gestión, ¿no? Es un poco quizás el foco principal o el problema que habéis detectado. Exactamente. Sí que es verdad que nosotros hemos desarrollado para diferentes empresas temas de facturación, temas de automatización de correos y diferentes procesos internos, ¿ok? Pero
sí que es verdad que lo que nos destaca o lo que es nuestro expertise es mejorar la atención al cliente. Entonces, lo que yo busco y lo que buscamos en iAutomatiza, sobre todo de cara a nuestro cliente final, es ser su departamento de inteligencia artificial, ¿vale? Y siempre solemos, por lo que nos contactan siempre es para automatizar todo lo que es la parte de WhatsApp o lo que es la parte de llamadas, tanto entrantes como salientes. ¿Ok? Vale, entendido. Y un poco, pues bueno, decir, dentro de lo que es esta automatización, imagino que luego os integráis con el equipo de marketing y demás. ¿Habéis detectado que muchas de estas llamadas, muchos de estos formularios que entraban en las clínicas se perdían o no se gestionaban directamente? O bueno, igual es un patrón que veis de forma global. Totalmente, o sea, al fin y al cabo, yo pienso, el oro del siglo XXI a día de hoy es la atención, ¿no? El poder conseguir que una persona te dedique 3 segundos, 5 segundos, es un privilegio. Y parece mentira, pero es así, porque estamos sobreestimulados, ¿no? Entonces, hoy en día lo que nosotros nos dimos cuenta es de que la gran mayoría de clínicas invierten en publicidad. Entonces, cuando tú empiezas a crear contenido de tráfico pago, paid media por Meta, por ejemplo, siempre te llevan a un formulario donde dejas los datos y estás esperando a que el equipo de atención al cliente o comerciales te contacten. Claro, el que tú, si por ejemplo estamos a viernes y tenemos que esperar al sábado, al domingo, hasta el lunes a que yo sea atendido, yo ya ni me acuerdo que yo rellené un formulario para hacerme, por ejemplo, un Invisalign. En cambio, si yo cuando relleno en el formulario, que estoy en ese momento más alto de interés y emoción por quererme hacer ese tratamiento, a mí me contactas tanto por WhatsApp como por llamada, te aseguro, porque ya lo hemos validado nosotros, que aumentamos esa tasa de conversión. Porque la gente lo que busca es inmediatez. O sea, yo lo que me doy cuenta es que nosotros queremos todo ya. Y esto nos han condicionado, ya sea TikTok, ya sea Amazon. Necesito un micro porque mañana tengo un podcast. ¿Qué vas a ir? ¿Vas a ir al centro de la ciudad que sabes que a las 5 de la tarde es hora punta y tal? ¿O me pillo el Amazon Prime y sé que mañana a primera hora lo tengo? Totalmente. Sí, sí. Oye, y ahí en ese sobre sentido, bueno, os comento eso, última preguntilla que me queda en este bloque. A nivel de un poco, decimos más a nivel métricas SEO, SEM, las tenemos ya casi en el día a día, digamos, vistas. Vosotros a nivel de métricas, KPIs o enfocándose luego a nivel resultados, ¿qué métricas os sirven para saber si una automatización está siendo útil? No sé si tasa de eso, de lead a cierre, tasa de respuesta, ¿cómo lo tenéis medido en ese sentido? Bueno, medimos, por ejemplo, sobre todo por la tasa de conversión, como te he comentado, ¿ok? Del total de leads que han entrado, pues al fin y al cabo, cuántos acabamos convirtiendo, cuántos acaban convirtiendo mediante WhatsApp, cuántos acaban convirtiendo mediante llamada. Todo ese tipo de cosas son métricas que vamos detallando, que son importantes tener en cuenta. ¿Cuánto se ha facturado más en comparación al mes anterior? Vale, sí, muy enfocado en negocio. Sí. Claro. Oye, Paul, un poco sobre esto a nivel marketing. El otro día viendo también tu parte de LinkedIn, tenéis ahí un caso de éxito que es del grupo Dental Clinics, que ahí, bueno, he visto que ha sido un éxito total, ¿no? Un poco qué habéis hecho para ese grupo, qué métricas de marketing habéis seguido con ellos para tener esos resultados. Pues la verdad que sí, ha sido un gran caso de éxito. Hace un mes estuvimos con ellos en Málaga, lo fuimos a visitar presencialmente, porque con ellos empezaron hace menos de un año y querían empezar a implementar sobre todo lo que es la atención al WhatsApp. ¿Vale? Ellos son 21 clínicas que están por todo el sur de España y querían pues automatizar sobre todo lo que es la atención al paciente mediante por WhatsApp, ¿vale? El poder atender a sus pacientes, el poder recomendar tratamientos, el poder sincronizarse con su software de gestión y que así pues vayan viendo que el propio cliente desde el propio chat no tenga que entrar un enlace y agendar, no, que directamente pueda mantener una conversación y pueda agendar directamente con una conversación como si estuviéramos hablando tú y yo. ¿Vale? Entonces, empezamos a automatizar todo lo que es WhatsApp y luego ya pasamos a lo que es la parte de llamadas, ¿vale? Empezamos implementando lo que es el tema de llamadas tras formulario, lo que acabamos de hablar, que cuando una persona rellena el formulario, pues que se le contacte, ¿vale? Que lo califique y lo pueda estar agendando. Y luego
algo que ha sido un boom y que está marcando un antes y un después, es el asistente de reactivación. ¿Este cómo funciona? Bueno, un grupo como este, pues con todos los años que llevan trabajando, tienen una base de datos muy grande de mucha gente que se ha interesado alguna vez en hacerse un tratamiento. Nosotros, por ejemplo, con ellos, sobre todo lo que trabajamos son el tema de implantes, porque es el ticket más alto. ¿Ok? Entonces, tienen una base de datos muy grande de gente que a lo mejor se ha interesado alguna vez, pero no ha acabado comprando. Entonces, ¿qué buscamos? Hacer llamadas como un comercial tratando de reactivar, tratando de generar oportunidad de venta. Y esos 3 sistemas en conjunto pues ha hecho que este grupo facture alrededor de más de $500,000 en el mes de junio. Hemos conseguido que en comparación a cómo lo estaban gestionando anteriormente, esto es algo que cuando me lo dijo Iván, que es el CEO, me llamó mucho la atención, porque a día de hoy ellos ya no, cada secretaria ya no tiene que estar con el WhatsApp contestando mensajes o atendiendo el teléfono. Todo se gestiona desde central. Nosotros, como le proporcionamos un panel de control donde pueden estar viendo los tres sistemas a la vez y cómo funcionan, y pueden estar viendo, oye, mira, pues esta conversación me ha venido de WhatsApp, me ha venido de Instagram, y puedo estar viendo cómo el asistente contesta, oye, que desde central quieren intervenir a la conversación. Bueno, pues le dan a un clic, ¿vale? Y pueden estar conversando. Le vuelven a dar a otro clic y luego habla lo que es sigue hablando lo que es la IA, ¿no? Entonces, todo esto lo maneja una persona, lo supervisa desde central. Y las secretarias que están presencialmente en cada una de las clínicas, como se han desocupado de esas 2 tareas, tanto de WhatsApp como de llamadas, lo único que tienen que hacer es poder atender al cliente. Y eso es algo muy importante, porque en un mundo donde cada vez el trato humano se está perdiendo, el que una persona, desde que entras a la clínica, te abre la puerta, te diga buenos días, ¿qué tal? Te pregunte por tu familia, ya sabéis cómo son en Andalucía, súper cercanos, ¿vale? Porque puedan estar ahí contigo, que te puedan estar preguntando pues sobre tu vida. Son pequeños detalles que al fin y al cabo fidelizan mucho al cliente. Y algo que un incentivo, porque yo le preguntaba mucho a Iván, ¿no? ¿Y tú cómo les premias a tu equipo, no? Pues me dice, mira, gracias a este sistema, lo que hemos conseguido es que ese equipo, el incentivo que tengan no sean por agendas, porque eso ya lo hace la IA, sino que incentivamos a que pongan reseñas, que eso es muy importante, vosotros ya lo sabéis, por el tema del posicionamiento y todo ese tipo de cosas. Entonces, es algo que han creado como un juego para que la gente pues como que deje las reseñas, para tener sorteos, porque como son también partners del Málaga, pues tal. Entonces es como algo muy interactivo y muy inteligente. Y lo que se aseguran así es de que una persona, pues yo a lo mejor estoy hoy súper inspirado y estoy bien, pero hay otros días que a lo mejor pues no soy tan efectivo, no soy tan productivo hablando. Entonces, el que pongas a una IA, te aseguras de que siempre va a ser productiva, de que no va a coger la baja, de que ese día a lo mejor pues no va a hablar mal. Y eso es algo muy positivo que hemos visto con Grupo Dental Clinics. No, oye, es interesante, solo que aquí un poco dentro de toda esta automatización de WhatsApp, llamadas, etcétera, dentro un poco del funnel tradicional de marketing, ¿cómo encaja, básicamente? ¿Cómo lo introducís? Vale, porque cuando tú te refieres al funnel de marketing tradicional, ¿a qué te refieres? El funnel de toda la vida, que me imagino que tendrán en cuenta lo que viene siendo Saca la las teoría de la clínicas carrera, dentales Sergio. que tú trabajas. ¿El qué? Saca la teoría de la carrera. Ya de la teoría de la carrera no me acuerdo tantos, pues más desde la fase de awareness, consideration, etcétera, un poco cómo puedes introducir en cada una de las fases esta automatización de WhatsApp, porque entiendo también que el tipo de público no es el mismo, básicamente. Totalmente. Yo soy partidario de hacerlo desde el inicio, ¿ok? Desde la fase más inicial. Al fin y al cabo, cuando una persona rellena un formulario y están entrando de la fase de pay media, de lo que es Meta, por ejemplo, ese cliente no te sigue, no te conoce, solamente lo que has hecho es conseguir llamarle la atención con un creativo o con un anuncio. Entonces, yo lo que busco es que sea desde la fase inicial. Esto a mucha gente le puede crear rechazo, es normal, a día de hoy hay 2 bandos, pero están los que están sabiendo entender y ver la oportunidad que hay de todo esto, y están los que son más, bueno, yo lo veo desde fuera a ver cómo funciona, pero que, como nos dice la historia, lo acabarán utilizando.
Entonces, yo soy partidario de hacerlo desde el inicio. Sí que es cierto que, por ejemplo, en una fase más, cuando ya, por ejemplo, hemos tenido una primera toma de contacto con el cliente y a lo mejor no ha acabado de convertir, pues sí que se puede hacer otras estrategias en la fase del embudo, como por ejemplo lo que hemos hablado de la parte de reactivación, de tratar de, oye, pues tuvo esta primera toma de contacto, a lo mejor hizo una reunión de descubrimiento, ¿vale? Y no acabó cerrando. Bueno, que el lead no me haya comprado no significa que sea un lead perdido. Es un lead que más adelante puede acabar comprando. Yo, por ejemplo, soy el claro ejemplo con estas cosas. Yo, en el día a día, estoy haciendo tantas cosas que a lo mejor me interesa, oye, pues mira, me quiero poner el Invisalign, ¿vale? Y esto es totalmente cierto. Yo, por ejemplo, me salió un anuncio de una clínica de mi zona y el primer rellené un formulario, se pusieron en contacto conmigo y no acabé asistiendo. A la segunda vez no acabé asistiendo, a la tercera vez no acabé asistiendo y a la cuarta vez, porque me estaban haciendo un seguimiento de manera automatizada con IA, acabé comprando. Entonces, ahí es importante de que si tenemos un buen control interno y sabemos entender las diferentes fases en las que puede estar pasando un lead, si lo tenemos bien controlado y bien automatizado, podemos estar generando esa oportunidad de venta. Hay un poco sobre esta línea, es decir, hemos visto ya hoy aspectos positivos, cómo pueden ayudar a los diferentes equipos y demás. Un poco también, oye, porque a mí me ha pasado. Es decir, no sé si también, aparte de todo positivo que nos puede dar la IA y automatizar procesos, también veis que hay ciertas reseñas que todavía no son amigos de, digamos, de estas IAs, automatizaciones, porque eso a mí me ha pasado de llamar a un restaurante, que me salte la IA, no resolverme la intención de respuesta que yo tenía, intentar insistir, oye, ponerme con alguien del restaurante y no poder al final Ponme con un dar humano. final. Quiero hablar con un humano, ¿no? Era reservar mesa alta o mesa baja y yo quiero reservar terraza y no tenía esa respuesta. Y entonces no sé si también, oye, también veis que cierto porcentaje del sector todavía no acaba de tomárselo bien, que también hay cierto aspecto negativo, no negativo, pero que, oye, que no todo va a ser respuesta positiva, entiendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Incluso nosotros somos partidarios, mira, nosotros cuando empezamos a trabajar tenemos una primera toma de contacto que le llamamos como el punto de partida, reunión de onboarding, donde nos alineamos y definimos las diferentes fases. Y hay un punto en el que ya estamos en esa fase final del proyecto, ¿no? Donde ya vamos a integrarlo. Y somos partidarios y sobre todo somos partidarios de que en esa fase, bueno, para pasar a esa fase final, nosotros pedimos mucho feedback al cliente, ¿no? O sea, me doy cuenta de que la gran diferencia entre un cliente que tiene grandes resultados y un cliente que tiene buenos resultados es el feedback que nos dan. Porque lo bueno que tiene la IA es que es 100% personalizable. 100% personalizable. Entonces, ¿cómo podemos evitar que un asistente, un sistema no responda a lo que tú estabas diciendo, ¿no? ¿Qué quieren, mesa alta o mesa baja? Y no te sabe responder. Eso, hay un error en la base de conocimiento porque no se ha entrenado lo suficientemente bien. No se ha puesto a prueba lo suficientemente bien. El CEO o la persona que está todo el día haciendo esa tarea no ha invertido muchas horas en validar. Nosotros es lo que buscamos. Pero sí que es verdad que cuando ya estamos en esa fase final, yo no busco que esté al 100%, porque nunca va a estar al 100%. Algo que quiero dejar aquí claro es que la IA se equivoca. Y eso es así. La IA se equivoca y tenemos que ser conscientes de ello. ¿Vale? Pero sí que es verdad que se pueden, o tiene alucinaciones. Pero sí que es verdad que se pueden hacer como unos límites para que no se vaya de las ramas. Entonces, nosotros somos partidarios de lanzarlo al mercado y que el propio mercado nos dé la respuesta. Dicta sentencia ahí. Que el propio mercado nos dé la respuesta y que validemos y que den feedback. Y que nosotros, como podemos escuchar las llamadas que se hacen, digamos, ostras, pues aquí podríamos haber modificado lo que es el speech y podríamos haber añadido esto o podríamos derivar a tal. Incluso siempre estamos obligados por la protección de datos aquí en Europa de siempre, cuando el cliente quiere hablar con un humano, tenga la capacidad de poder hablar con un humano. ¿Vale? Entonces, en aquellos momentos en los que la IA se encuentra en el que no sabe qué responder,
dice, dame un momento, te voy a llevar con una persona de mi equipo. Igual que cuando tú pones en contacto con un restaurante o ya sea porque hablas por WhatsApp o ya sea porque hablas por llamada, nosotros, como empresa, tenemos que hacerle entender a nuestro cliente que se le va a tener que notificar al cliente final que está hablando con una IA. Esto es aquí en Europa. Por ejemplo, en Estados Unidos o en China no es así, pero aquí en Europa estamos obligados. Eso no lo sabía. Interesante. Y luego, a nivel clínicas, ¿crees que todas están listas para llevar a cabo esta automatización o hay de todo tipo? O sea, ¿cómo determinas si una clínica está realmente preparada para ello? Pues, al fin y al cabo, yo considero que no. Yo, por ejemplo, hay clínicas que no están hechas para escalar o el CEO no quiere escalar. Yo me acuerdo que por el seguro me entraba un blanqueamiento y tuve que ir a una clínica de mi pueblo y veía que la clínica era una secretaria y el CEO, pero el CEO era el dentista también. Entonces, el odontólogo, ¿no? Entonces, dije, ostras, aquí, si es que tienes un gabinete solo, ¿para qué quieres implementar la IA? O sea, ya con lo que tienes ya está bien. Ahora, cuando ya estamos hablando de un centro, una clínica, que ya son 1 o 2 personas, que tienen 2, 3, 4 gabinetes, que invierten en publicidad, que quieren efectividad, productividad, el propio cliente, yo lo estaba hablando el otro día con el equipo, ¿no? Hace ya a principios de año, ¿no? Cuando queríamos definir cuál era la estrategia de marketing para este año, ¿no? A través del feedback que recopilamos desde el año anterior. Es que yo voy a día de hoy, yo quiero trabajar con aquellas personas que ya saben lo que necesitan. Yo no quiero hacerle entender a una persona el por qué tiene que utilizar la inteligencia artificial. Sí, porque no lo va a valorar. Exactamente. Yo le puedo explicar todo lo que se puede hacer, pero yo prefiero trabajar con el que dice, hostia, mira, yo tengo este problema y estoy dispuesto a que alguien me lo solucione. Yo busco, ese es mi cliente ideal. Luego que me viene una persona que, oye, pues mira, yo no tengo ni idea, tal, pero es que no sé si lo necesito. Bueno, yo te puedo dedicar un tiempo, pero al fin y al cabo tú tienes que, cada uno, ¿no? Yo lo veo como desde mi perspectiva. Yo ya sé cuáles son las ineficiencias de mi empresa y yo ya sé dónde tengo que invertir para poder seguir creciendo. Entonces yo cuando, por ejemplo, tengo que invertir en algo, pues yo no me lo pienso 2 veces. Oye, esto me cuadra, sé que le voy a sacar un retorno a esta inversión, me hago unas cuantas preguntas y si la balanza tira para un lado y mi intuición me lo dice, lo ejecuto. Hay un poco ya hablando también de la parte más ventas comercial, que es un poco también mi día a día. Cuando hicisteis el go-to-market o cuando tratáis de, oye, acudir a nuevas clínicas y demás, por un lado, ¿de qué forma presupuestáis, entrar aquí en detalles, un servicio como el vuestro a nivel de IA, ya sea, pues, oye, si es un proceso X, tenemos esta serie de presupuestos o se presupuesta así? Porque entiendo que hacer un servicio no tan clásico, que es de hace 2 días, entre comillas, o que la gente empieza a interesarse por ello, entiendo que no justificar el trabajo, que bueno, a veces cuesta, pero el hecho de, vale, nuestro presupuesto es este, de cara a que, oye, valoren a nivel sus cuentas de, vale, estamos invirtiendo en marketing 10.000, si incluimos esta parte de ella, pues van a ser 12.000, pero el retorno va a ser 30.000. Un poco cómo hicisteis ese go-to-market, cómo tratáis de presupuestar el servicio que dais y cómo luego el cliente percibe ese fee. Muy bueno. Pues nosotros tenemos la suerte, lo voy a llamar suerte, de que hemos entrado en un océano azul. Yo cuando empecé a desarrollar este tipo de soluciones con inteligencia artificial, veía gente que hablaba de IA en LinkedIn, que utilizaban herramientas, pero no como a día de hoy. No veías a tanta gente hablando de las funcionalidades que se pueden llegar a hacer, ¿no? Entonces, yo me encontré un poco en un punto en el que, y si algo me representa a mí, es la acción masiva imperfecta. No, yo considero que si hemos crecido tanto en tan poco tiempo, ha sido porque hemos hecho que el propio mercado lo valide. Yo
me empecé a dar cuenta, ok, vale, hacía una primera reunión de descubrimiento, conocía lo que quería el cliente y yo veía, vale, esto a mí cuánto tiempo me va a tardar, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo recalca mucho Jaime, vosotros lo sabéis, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? ¿100 horas? Vale, pues ¿cuánto quiero yo ganar de esas 100 horas? Y sacar tu margen, ¿no? Entonces, es algo que hemos ido validando con el tiempo y hemos reestructurado. Al principio teníamos un precio de desarrollo y un precio de mantenimiento, ¿vale? Y luego, hacia donde estamos yendo y lo que somos a día de hoy, lo que es Automatiza, es un modelo de suscripción. Entonces, nosotros al fin y al cabo, pues tenemos, sí que por lo que más nos piden es la parte de WhatsApp, de llamadas entrantes, de llamadas de reactivación. Ya tenemos, por así decirlo, como una estructura, ¿no? Tú, si alguien te quiere contratar los servicios más demandados en tu empresa, ya sabes por lo que te va a costar, entonces ya tienes como, por así decirlo, una base, ¿ok? Y luego, en esa reunión de descubrimiento, tú ya detectas pues aquellas características adicionales que quiere el cliente y se las añades a ese precio o a ese modelo de suscripción. Entonces nosotros lo hacemos así. Nosotros quitamos ese precio de desarrollo al principio, porque a lo mejor para una clínica más chiquitita el hacer un desembolso de 2.000, 3.000 euros, 4.000 euros de golpe era algo que le echaba para atrás, pero a lo mejor tener una mensualidad de 500 euros cada mes y saber que hay un departamento detrás cualificado que va a poder estar ahí diariamente mejorando esto, pues es algo que, esa es como yo me presento al mercado, ¿no? Yo quiero ser el departamento de inteligencia artificial de las clínicas aquí en España. Bueno, no, es buen enfoque, está claro. Y hay un poco sobre esa línea de cuando, oye, por ejemplo, eso, WhatsApp quizás no es, bueno, sí, decir, también es personal porque eso tenéis que automatizar un poco el tono, imagino, la forma de hablar. Luego también, por ejemplo, todo lo que es llamadas, ahí tenéis, entre comillas, muchas exigencias de las clínicas de, pues, oye, quiero que sea una chica con este tono de voz, que use este lenguaje, o quiero que sea un chico tal. Es decir, ahí son muy exigentes, son muy quisquillosos los clientes o os dejan barra libre, entre comillas, de que les propongáis cosas. Te encuentras un poco de todo, la verdad. Hay clientes que a lo mejor nos han dicho, oye, yo quiero que me clonen mi voz y quiero que sea con mi voz. Y digo, bueno, pues yo encantado, ponemos tu voz, la clonamos y la sacamos al mercado. O hay gente que ya directamente pues dice, oye, mira, la que vosotros convengáis. Nosotros, por ejemplo, en ese formulario, nosotros siempre al cliente, cuando empezamos a trabajar con él, antes de hacer esa primera reunión de onboarding, le mandamos un formulario, ¿no? Donde le pedimos bastante información para que nos pueda agilizar todo ese proceso y podamos entregar la solución cuanto antes. Y siempre lo preguntamos, ¿no? Oye, ¿qué quieres? ¿Quieres que sea tu propia voz? ¿Quieres que te proporcionemos una voz? ¿Prefieres de un hombre, de una mujer? La verdad que un poquito de todo. Vale. Y aquí un poco también, es decir, que me salió el típico que te sale un sobre de un podcast, no me acuerdo cuál era, que también estaba un poco hablando sobre el tema y se planteaba un poco el debate moral de que quizás hay ciertas IAs, que oye, igual hay una IA en Reino Unido que está usando mi voz, mi tono de voz y demás, y que planteaban que, claro, nosotros estamos acostumbrados a que, yo qué sé, me conozco el tono de voz de Sergio, de mis padres, de tal, de la familia, y lo tienes asociado a una persona. Y un poco lo que decían es que nosotros, nuestra cabeza es que nuestro tono de voz es único en todo el mundo, pero que nuestro tono de voz puede ser igual en otra persona. Entonces, no sé si hay eso, por el tema moral, debates, cómo lo veis o cómo estructuráis esa parte más personal de la IA. Ahí has abierto un melón. Al fin y al cabo, ahí hay con cuidado. Yo soy partidario de la IA, pero sí que es cierto que hay que ir con cuidado, ¿no? Y seguir ciertos protocolos. Nosotros, por ejemplo, es algo que tenemos mucho en cuenta dentro de lo que es Automatiza. Incluso a mí recuerdo que salió una noticia que leía hace unos años, hace un año, una familia francesa que al padre le habían clonado la voz, ¿vale? Y a la niña le habían clonado la voz y le llamaba al padre como que necesitaba dinero, que se encontraba, que estaba perdida, que tal. Bueno, un problema que había pasado. Y claro, previamente, o sea, la moraleja de esa historia, ¿no? Es que te hacían entender de que tú, con tu familia, como que tenías que tener un código, ¿vale? Para que si pasara eso, estuvieras como protegido, ¿no? Es decir, oye, dime el código.
Hostia, pues Melocotón. no sé, cuelga, pues ya está. Entonces da como un poco de respeto. Da Sí, respeto hay que porque tener cuidado. hoy en día ahora Mm. mismo llevamos 35 minutos hablando. Con este tiempo, ya perfectamente a mí, que soy el que más ha hablado, a mí ya me pueden clonar la voz. Estás vendiendo No, por móviles en la supuesto. India. Y a lo mejor te copian por Entonces, ahí. hay que ir con ojo, la verdad. Sí, sí. Un poco dentro del asistente que tenéis ahora mismo, ¿qué tecnologías utilizáis? ¿Qué modelos? ¿Con qué los creáis? A día de hoy nosotros estamos utilizando diferentes herramientas. Utilizamos herramientas como N8N, Flowise. Son herramientas de low code. Pero sí que es cierto que cada vez más estamos optando por desarrollar las cosas a medida nosotros. Al estar nosotros desarrollando, nosotros a nuestro cliente le proporcionamos un panel de control, ¿vale? Donde están unificadas todas lo que son nuestros servicios para que pueda tener acceso a todo ello. Y claro, todo eso lo hemos desarrollado desde cero. Entonces, cada vez tratamos de que al fin y al cabo lo que tenga valor es ese panel de control, ¿no? Entonces, por eso cada vez utilizamos esas herramientas. Sí que es cierto que para el uso de la inteligencia artificial no la desarrollamos nosotros. Nos conectamos mediante API, pues siempre a la de OpenAI. Y el modelo, pues Ok. el más avanzado. Mm. Interesante. Ahí, sobre también lo que estabais comentando antes con Álvaro, entiendo que a la hora también de todo este tema de llamadas, automatización, no es lo mismo una clínica, que al final también se tocan temas un poco sensibles, que una empresa normal. Entonces, ¿cómo balanceáis un poco la precisión clínica con más la fluidez conversacional que puede tener con el futuro cliente? Totalmente, totalmente. Aquí, por ejemplo, cuando estamos hablando con un cliente final, ¿no? Por eso es muy importante entender, entender quién es nuestro cliente final, ¿no? Es muy importante Mm. tener en cuenta todo esto porque va a depender el inicio, ¿no? Los fundamentos de este asistente, lo que es la base de conocimiento. Entonces, tiene que estar muy bien trabajada. Y cuando estamos hablando de clientes, pues, por ejemplo, nosotros trabajamos con uno de los mejores despachos de aquí de España y nosotros tenemos un asistente que lee la documentación, ¿vale? Se dedican sobre todo a lo que es el tema de la ley de la segunda oportunidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, antes tenían una persona que tenían que leer todos los documentos de manera manual. A día de hoy todo eso está de manera automatizado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se tratan datos muy sensibles. Y por eso mismo nosotros desde el inicio, cuando nos empezamos a enfrentar cuando empezamos a ver que estábamos tratando con datos muy importantes, dijimos, oye, espera, aquí necesitamos incorporar en el equipo a una delegada de protección de datos, a una abogada interna, que nos haga lo que es una buena auditoría, que nos prepare bien ciertos protocolos que debamos de seguir, ¿no? Entonces ahí como que nos protegemos. Luego, por ejemplo, en el tema de la salud, es muy importante. Hay clientes que, por ejemplo, para calificar al lead piden el DNI. Nosotros tratamos de evitar todo eso, ¿ok? O el tema de imágenes. Tratamos de seguir ciertos protocolos que se tienen que estar siguiendo, ¿vale? Para que no haya ningún problema. Ujú. Ok. Y por ejemplo, me pongo yo ahora en la situación, ¿vale? Que voy a llamar a una clínica dental. También hay Venga. de todo tipo de consultas. Entiendo que habrá gente que preguntará, oye, ¿cómo me puedo hacer un blanqueamiento dental? Pero luego habrá también gente que necesita una urgencia, algo importante, que sea roto un diente, cualquier cosa. ¿Cómo podéis distinguir entre alguien que busca puramente información a alguien que lo necesita ya, de verdad? Entrenando bien al asistente. O sea, al fin y al cabo, el entrenamiento de un asistente es igual como si entrenaras a una persona que acaba de incorporarse en el equipo, ¿no? Hay unos Ujú. protocolos que se tienen que seguir. Yo sé que si pasa esto, se tiene que hacer esto. Yo sé que si pasa esto otro, se tiene que hacer esto otro. Entonces, toda esta información que se le enseña a una persona para que se pueda incorporar en tu equipo es lo mismo que tratamos de enseñarle al asistente. La diferencia es que un asistente lo va a aprender al instante de que tú le proporciones esa información y una persona va a tener que tener un tiempo de adaptación. Por ejemplo, uno de nuestros clientes, de nuestros primeros clientes, es Alfogar. Es una empresa, no sé si la conocéis, Me suena. del norte de España, que se dedica a lo que son las máquinas de coser y todo eso. Están en Ujú. Eibar. Y me acuerdo,
cuando empezamos con ellos, que nos decían, oye, mira, nosotros tenemos una persona en el equipo que dentro de 2 años se nos jubila. Y es la encargada de atender a los clientes. Bueno, es que la gente ya no quiere hablar con soporte técnico, quiere hablar con Ana, porque lleva 60 años en la empresa. ¿Vale? Entonces, claro, ahí has creado has fidelizado mucho al cliente, ¿no? ¿Y cómo consigues que Ana pase a un segundo lugar y puedas empezar a meterla a ella? Pues paso a paso, ¿vale? Paso a paso en un trabajo de 2 años. Entonces, él tenía ese pensamiento, ¿no? O ese miedo de decir, ¿cómo lo podemos hacer, ¿no? Pero tenía 2 opciones. O contratar a una nueva persona y enseñarle todo lo que sabe a Ana. O sea, Y que se llamase Ana, ¿no? es muy importante. Exacto. O implementar la inteligencia artificial. Nosotros con ellos, en muy poco tiempo, gracias a poder tener a mano todos los manuales, toda la información de la empresa bien estructurada, cogimos los vídeos, los transcribimos, los subimos a la base de datos. Hemos podido estar creando un buen sistema que te permite que cuando tú accedas a la página web y veas una máquina, puedas poder hablar como si estuvieras hablando con Ana. Porque constantemente llevamos un año trabajando con ellos, constantemente Ana dando feedback de todas las respuestas. Entonces, claro, respondiendo a la pregunta que me haces, ¿no? ¿Cómo sabemos y cómo detectamos si es para una urgencia o es para tal? Pues entrenándolo bien y siguiendo protocolos. Siempre, oye, es importante y la IA no te lo puede responder. Pues cuando ya detecta urgencia o humano, ¿vale? Esa palabra, en el panel de control que nosotros le proporcionamos al cliente, le salta una alarma en esa conversación. Entonces ahí el equipo de atención humano dice, ostras, a ver, este chat, a ver, Sergio, que necesita ayuda. Vale, a ver, cuéntame. Entonces lo atiende Ana y le vuelve a dar al botón y salta la IA. Y esa información que a lo mejor ha respondido Ana se coge y se almacena en un documento para que nosotros la podamos seguir entrenando. Porque a lo mejor la urgencia que tú tenías no es tan urgente. Entonces, ahí se estudia de cómo podemos hacer. Oye, mira, te puedo derivar con un humano, pero si te pasa esto, puedes hacer esto, pruébalo. No, sigue sin funcionarme. Vale, entonces hablamos con un humano. Y al final, desde que os contratan vuestros servicios de IA Automatiza con todo esto de entrenamiento, etcétera, porque será diferente para cada clínica, ¿cuánto tiempo más o menos hay hasta que ya directamente empezáis a dar el servicio? O sea, ¿cuánto tiempo tardáis entrenando a esa IA? Vale, nosotros cuando ya hemos hecho esa primera toma de contacto, esa reunión de onboarding, ¿vale? Y el cliente nos proporciona todo lo que necesitamos para desarrollar, en 7 días le proporcionamos un producto mínimo viable, un MVP. Esto no significa que el asistente conteste al 100%, contesta a lo mejor al 60%. Y lo que buscamos es que con ese MVP, con ese producto mínimo viable, que ya puede estar en un WhatsApp, lo pongan mucho a prueba, pero mucho, ¿vale? Porque eso va a depender el porcentaje de respuestas que acabe atendiendo de manera automatizada, ¿vale? Entonces, al día 21, nosotros hacemos una reunión de mitad de proyecto para ver, oye, mira, ¿qué tal? ¿Cómo va el feedback? Y ahí le presentamos la integración, ya sea con un Google Calendar, ya sea con su software, ya sea con su CRM, con su ERP, con lo que sea, ¿vale? Para que alrededor de 1 mes y medio, 2 meses, ya pueda tener esa solución final y pueda estar integrándolo. Claro, y bastante rápido al final para todo lo que es. Si se hace bien y se Claro. siguen los... Al fin y al cabo, es algo que nosotros internamente, en nuestros protocolos internos, hacemos mucho hincapié en esto. Porque a nosotros nos interesa que el cliente, tú, por ejemplo, te quieres comprar un coche, cuando te quieres comprar el coche, lo quieres ya. O sea, y tú quieres inmediatez. Sí, bueno, te llamas a la DNI, no, pero es que te lo estamos fabricando. Ese proceso a nadie le gusta esperar. Entonces, si se tiene que esperar, pues tenemos que entenderlo, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos haciendo algo a medida, algo personalizado, pero nosotros como empresa tenemos que tratar de bajar muy a tierra cada paso que seguimos para que ese tiempo sea el menor posible. Vale. Hay un poco sobre esta línea y un poco también los cambios que nosotros vamos viendo en el día a día. No sé si por necesidades del sector o del mercado tenéis esta exigencia a nivel interno de que tenéis que estar muy actualizados, estar muy pendientes de
nuevas funcionalidades, nuevas herramientas que van saliendo. Es decir, eso, en 8N hace 2 días no hablaba nadie, ahora por Twitter todo el mundo habla, que igual mañana sale un nuevo proceso de automatizar y tenéis que estar al día. Entonces imagino que eso, por un lado, por necesidades del mercado, tenéis que estar muy pendientes y a nivel tecnológico muy actualizados para que no os pasen por la derecha otra serie de empresas o agencias, ¿no? Totalmente, incluso en el mundo de lo que es la inteligencia artificial, aún más, ¿no? Porque esto constantemente está cambiando. Y al vivir en un mundo globalizado, ya no compites como hace 60 años que compites con la gente de tu ciudad o de tu país. No, es que hoy en día ya estás compitiendo con cualquier persona de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando empezaba a utilizar Make, ¿vale? Y hubo un momento en el que la gente ya pasó a N8N. ¿Por qué? Porque lo podías tener esas automatizaciones dentro de tu propio servidor. Entonces ya no tenías que depender de una plataforma aparte, sino podías poner tú los costes a ti mismo, ¿no? En tu propio servidor. Entonces, claro, ahí pues son pequeños detalles que van marcando la diferencia, que van haciendo que tú tengas un mejor margen en comparación al resto. La gente, por ejemplo, cuando yo empecé utilizaba a lo mejor Voiceflow o Chatflow, o BotPress, y a día de hoy pues la gente está utilizando más Flowwise, o hay gente que solamente utiliza N8N, ¿vale? Entonces es como tú bien has comentado, hay que estar constantemente al tanto, ¿no? de cómo va avanzando el mundo, y más que nada nosotros como departamento de inteligencia artificial tenemos que hacerlo, porque una de mis promesas al cliente es que él va a tener el mejor servicio del mercado. Entonces, una responsabilidad por mi parte es estar entendiendo, pues, oye, por ejemplo, ¿no? Cuando salió la inteligencia artificial esta china, que tenía unos costes operativos mucho más bajos. Sí, está genial, pero el DeepSeek, pero ¿por qué no lo integramos? Porque no cumple con el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, yo sigo utilizando lo que es OpenAI. Entonces, por eso es muy importante el tener una persona con conocimientos, por ejemplo, en diferentes departamentos, ya sea técnicos o ya sea, pues, por ejemplo, en derecho, que entienda bien las leyes, de decir, oye, mira, ha salido esta herramienta, ¿la puedo implementar? No, Paul, no la puedes implementar porque no cumple con este reglamento. Ah, vale, pues sí, está muy bien que mi competencia la utilice, pero si le hacen una inspección va a tener un problema. Hay mucha gente, yo por ejemplo subí un post el otro día que se cogió un poco de tracción, que yo veía que pues esto, por ejemplo, Jaime lo recalca mucho, ¿no? Analiza tu competencia, ¿no? Él siempre está ahí como, tienes que saber los precios que tiene tu competencia y todo, ¿no? Y claro, yo analizo a veces, pues la gente que proporciona soluciones parecidas a la mía y veo que no cumplen con el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, o yo desde el principio, ¿no? Yo tenía amigos que me decían, ¿en serio empiezas ya y te montas una SL? Pero hazte una LLC en Estados Unidos y ya está. Y yo diciendo, a ver, ¿qué te piensas? ¿Que a mí no me gustaría pagar menos impuestos? Pues claro, pero yo me monto la sociedad aquí en España porque yo sé el tipo de empresa que quiero ser. Yo quiero poder trabajar con empresas como trabajo a día de hoy, como es Vodafone, como lo es Toyota, como es Grupo Dental Clinics. Entonces, esa gente, tú le presentas que estás con una LC, que no cumples el Reglamento General de Protección de Datos, que te piden auditorías una vez empiezas, y es normal, y lo entiendo, porque estamos tratando con datos muy sensibles, pues yo quiero ser aquella empresa que le proporcione ese tipo de soluciones. A ver si nos preparas una automatización para pagar menos impuestos. No habrá un melón. Oye, Paul, por llegar un poco ya al final un poco del podcast, hablar también un poco sobre futuro de la IA, un poco tendencias que vienen en próximos años. ¿Cómo crees que va a avanzar todo esto? Porque nosotros al final también nuestro trabajo de agencia de marketing digital también es cambios constantes. No sé cómo crees que va a evolucionar todo este tema en los próximos meses, próximos años. A ver, yo considero que la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Vale, esto no hace falta ser un genio para darse cuenta. O sea, yo ya no utilizo Google, me doy cuenta. Yo directamente cuando tengo una duda, cuando quiero buscar algo, me voy directamente a ChatGPT. Y me he dado cuenta de que, analizándome, que utilizo más la IA de lo que debería. A veces, yo, por ejemplo,
lo veo en familiares míos que le empiezan a preguntar, con el tema este que le puedes hablar y puedes mantener una conversación, empiezan a hablar y hay gente que lo utiliza como psicólogo, que lo utiliza contándole su vida y analizando, y al fin y al cabo lo veo muy bien. Yo lo veo muy bien el poder apoyarte de esto, pero no como una decisión final, sino, oye, es una herramienta, utilízala, apaláncate, yo soy el primero que lo hago, pero hay que tener siempre, ¿no?, diferentes puntos de vista, diferentes opiniones y de gente que está donde tú quieres estar en ese apartado, ¿no? Entonces, ¿cómo veo yo la IA en unos años? Pues la veo que cada vez va a formar parte más de nuestra vida. Igual que la robótica, la tecnología, pues hoy en día ya no tienes, por ejemplo, yo qué sé, te pones el Roomba y te limpia. Yo tengo uno que pone que tiene inteligencia artificial y te detecta la casa no sé, te limpia los zócalos, te hace de todo y dices, hostia, qué locura, ¿no? Pues el día de mañana, pues cada vez vamos a estar viendo como cada vez la utilizamos más y cada vez la gente vamos a estar más abiertos. Yo recuerdo cuando al principio de todo, cuando tenía a lo mejor 8 o 9 años, que estaba utilizando el móvil y empezaba a salir Instagram, Facebook, la época de Facebook y todo eso, Snapchat, y mi padre me decía, tío, ¿qué haces pasando tanto rato con el móvil? Y decía, bueno, ya verás cómo lo utilizarás tú. Y a día de hoy, ya en mi familia, por ejemplo, ya no se ve tanto la tele. Se ponen a ver lo que sea, las redes sociales, el TikTok, lo que sea. Entonces, ¿qué te dice? Si analizamos la historia, ¿qué te dice? Pues que con el tiempo la gente se queda adaptando, ¿no? Y si esto es una herramienta que nos facilita la vida, pues nos vamos a acabar adaptando. En el caso de las clínicas, pues yo, por ejemplo, que he asistido a varios congresos de este sector, te enseñan cómo los cirujanos se apalancan de la propia inteligencia artificial. O sea, le ponen el caso y te explican absolutamente todo. Hablas con alguno de ellos y te dicen que el día de mañana, pues incluso nos van a estar operando los propios robots porque van a tener mucha más precisión que un humano. Entonces, claro, ahí dices, ostras. Entonces, bueno, te da que pensar. Yo no tengo una bola mágica, pero sí que si analizas el pasado y entiendes los fundamentos de esta herramienta, te das cuenta de lo que puede llegar a hacer. Sí, que estarán los que la usen para ser más productivos en el día a día y estarán los que les van a hacer más tontos de lo que ella era. Pero bueno, ese es otro debate. Nada, sobre esto y justo sobre la misma línea, viendo oye, un poco el rumbo que está tomando todo, ¿qué habilidades humanas, digamos, crees que van a tener más valor viendo un poco la tendencia que se está siguiendo, tanto pues oye, tareas del día a día como funcionalidades, como pues ese miedo de que la IA va a sustituir a todo? ¿Eso qué crees que a nivel humano va a resaltar como habilidad? Pues, por ejemplo, yo qué sé, el poder, la capacidad de tener empatía, por ejemplo, lo que son habilidades más sociales, el simple hecho, lo que hablamos antes, ¿no? Del caso de este grupo de Dental Clinics. Oye, si tenemos una IA que atiende tanto por WhatsApp como por llamadas y eso está 100% automatizado y sabes que una IA lo puede hacer mejor que tú, ¿dónde tú eres más efectivo que una IA? Pues en el trato humano, en el abrirle la puerta, el preguntarle cómo está su familia, cómo ha ido el día, el compartir, pues, oye, soltarle algo, el reírnos, ¿sabes? Son pequeños detalles que marcan la diferencia, que te hacen sentirte pues en un sitio de calidad, ¿no? Que te hacen sentir a gusto. El simple hecho, por ejemplo, como también considero que el tema de la creatividad o el pensamiento crítico, ¿vale? Hoy en día, algo que yo, por ejemplo, peco es, oye, se me ocurre una idea y me pongo a hablar directamente con la IA. Y hay a veces que por haber hablado directamente con la IA, ya te influencia la propia inteligencia artificial. En cambio, si tú, como se hacía anteriormente, tienes una idea y empiezas a redactarlo y empiezas a dibujarlo, oye, ¿cómo tú harías
por ejemplo, te pongo un ejemplo así que me sale de la cabeza. ¿Cómo harías un paisaje de esta manera? Y se lo dices a la IA y te lo hace ella. Pero eso es el paisaje que haría la IA, no el que harías tú. Entonces ahí es donde considero que tenemos que donde se va a diferenciar mucho lo que es las habilidades sociales, ¿vale? O sea, yo me recuerdo cuando estaba estudiando en el instituto, que decía, es que, y yo creo que con el tiempo hemos llegado todos a la misma conclusión, ¿para qué me hacen memorizar esto si esta información ya está? O sea, yo considero que mis habilidades, puedo potenciar mucho más otras habilidades mías. Pues con el tiempo nos está dando la razón a los que pensábamos así, ¿no? De que hoy en día no hace falta saberte pues todas las fases del embudo de memoria, como comentabas antes. Esto es que no se las ha aprendido en la vida, yo creo. Ni alguno que por aquí. Lo importante es tener en cuenta pues los diferentes bullet points, saber entenderlo y saber argumentarlo. Y ya está, pero la fase, lo que dependía antes de que sacaras un 7 o un 10, que era el poner la frase exacta que ponía en el libro de texto, pues hoy en día considero que no se nos tiene que premiar así, se nos tiene que premiar de otra manera, pues el teniendo pues este tipo de habilidades que he comentado. Totalmente. Sí, sí. Pues muy interesante todo lo que nos has contado, Paul. Antes de despedirte, si te queremos hacer 3 preguntas que solemos hacer a todo el mundo al final del podcast. Lo primero es, oye, ya te ha conocido la gente, que seguramente hubiese gente que al principio cuando lo empecé a escuchar no sabría mucho quién eres. Les has gustado seguramente porque lo que has contado es eso, ha sido bastante top. Entonces, ¿dónde puede saber la gente más de ti? ¿Dónde te puede encontrar para hablar contigo? A día de hoy estoy creando bastante contenido en LinkedIn, donde me pueden seguir. Me llamo Paul Gutiérrez Llorca, ¿vale? Llorca con doble L. Y luego desde YouTube o Instagram, Paul Gutiérrez con doble L final. Bien, pues ya saben. Ahí pueden encontrar cositas que además sube cosas bastante interesantes. Sí, en LinkedIn sí que lo trabajo más. Trato de al menos crear 3, 4 piezas de contenido diariamente. O sea, semanalmente, perdón. Vale. No veas. No doy para tanto. Eso no lo tengo automatizado. Y luego sí que YouTube trato de compartir un poco más pues mi experiencia como emprendedor. Es algo que quiero ver con el tiempo y decir, ostras, si a día de hoy tengo 22 años y lo que estoy haciendo, me gustaría ver ese contenido con 30, 40 y decir, ostras, todo lo que las diferentes creencias limitantes que hemos ido rompiendo, las diferentes cosas que hemos ido haciendo para poder llegar donde hemos llegado, ¿no? La evolución. Total. Ahí está. Bueno, vosotros Sí. lo vais a ver también, es decir, ostras. Nos pasará igual. Bueno, yo no sé yo si me veré el podcast, me dará esta vergüenza luego de 10 años. Suele pasar, ¿eh? Vaya mierda hacíamos en los primeros. Nada, no creo. Bueno, siempre tiene que haber evolución y progreso, si no, ¿para qué hacemos las cosas? Tal cual. Sí. Pero total. Y luego también, Paul, oye, también un poco sobre tus referentes a nivel negocio o a nivel IA, un poco los que tienes en mente que sigues en tu día a día. Mira, yo referentes como tal no tengo. O sea, a mí me gusta aprender. Yo soy partidario de leer diferentes libros de diferentes personas. Me gusta consumir mucho YouTube y a lo mejor te puedo estar escuchando historia, como política, como economía, como inteligencia artificial. O sea, me gusta escuchar la opinión de todo el mundo y sacar lo que más me gusta de cada uno de ellos. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar como comercial, veía a un chico que se llamaba Bryce Thompson de Estados Unidos y me molaba mucho el rollo que tenía, la comunidad que creaba, cómo fidelizaba a su equipo, por así decirlo, esa piña de equipo, ¿no? Y ahí aprendí muchas cosas de él que dije, ostras, yo si tuviera que trabajar en una empresa, me gustaría trabajar con ese tipo de gente. Pues ese tipo de valores, ese tipo de cosas que he aprendido de esa persona, me las llevo a Automatiza, por ejemplo. Y de él saco esto. Luego, por ejemplo, de otra persona, pues a lo mejor saco esta otra cosa. Entonces, como que voy sacando un poquito de cada uno y voy, pues, construyendo lo mío propio. Sí, sacar pinceladas de diferentes perfiles y sectores bastante clave. Vale, y también por aquí, por mi parte,
Si tuvieses, oye, que recomendarnos algún perfil que te gustaría que, pues eso, que se pasase por aquí o gente que crees que, oye, que no tiene, decir eso, que, oye, que se está haciendo un buen trabajo, pero que no ha tenido tanta visibilidad. Pues mira, sabiendo que vosotros estáis enfocados en todo lo que es marketing y SEO y todo esto, ¿vale? Y que estáis más metidos en lo que es el mundo digital, yo tengo 2 amigos, por ejemplo, que considero amigos, que por ejemplo uno de ellos es Juan Nieto, es un chico de Valencia, ha estado trabajando en diferentes startups y es una persona que cuando nosotros estábamos empezando, aprendí mucho de él, de cómo organizar la empresa, ¿vale? De saber pues qué tipo de emprendedor era, ¿no? Él me hizo una pregunta, me dice, hay 2 tipos de emprendedores. Está el emprendedor lifestyle, me acuerdo que me decía, ¿no? Que lo que busca es, pues, poder estar con su portátil en Bali y poder estar trabajando él mismo a su rollo, ¿vale? Y está más el emprendedor más corporate, ¿no? Que sí que busca tener oficinas, tener un equipo, tener diferentes departamentos. Yo me di cuenta de que me gustaba más el segundo tipo de personas, ¿no? Me gustaba el poder tener una organización, el poder tener diferentes departamentos. Y ahí pues empecé a entender mucho más, claro, yo venía del B2C, empecé a entender mucho más el cómo estaba organizada una empresa. Pues lo que es un CMO, lo que es un CTO, qué funciones tienen, qué tareas tienen, el organigrama, ¿no? Y él aprendí mucho y considero que es una persona que es muy joven, tendrá 2 años más que yo, pero sí que es cierto que ha pasado por empresas bastante grandes y trabaja como consultor. Y es muy bueno. Y luego hay un chico que me llevo muy bien con él, que se llama Dani Andrés. Es un chico que se dedica a crear contenido en LinkedIn para otras personas como ghostwriter. Y es un chico que he hablado varias veces con él y tiene un punto de vista de su trabajo, de lo que está haciendo, la visión que tiene, que pienso que hoy en día que cada vez todo lo que es LinkedIn se está trabajando mucho más, puede aportar mucho, mucho valor. Ah, ya sé quién es. Sí, he hablado alguna vez Sí, con a mí él. me suena. Oye, pues lo tendremos en cuenta y a ver si conseguimos que se pasen por aquí un día Claro que también a sí, contar un poco sobre ellos. Un poquito. 100%. Pues nada, Paul. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos ha gustado bastante lo que has contado. La verdad que es bastante interesante, como te hemos estado diciendo. Así que nada, muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que a la gente también le guste, que seguro que sí. Eso es. Mil gracias por haberte pasado y hemos aprendido bastante de ella, es lo que queda por aprender. Claro que Exacto. sí. Oye, Sergio Álvaro, Vale, igualmente, para mí también ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación y nada, espero que a todo el mundo le haya gustado y seguimos trabajando. eso es. Eso Muchas es. gracias. Buena tarde. ¿Vale? Un saludo a Adiós, todos. que vaya muy bien. A Chao, todos. chao. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao. Adiós, adiós.